Samuel, por favor, ¿sí? Primer libro de Samuel, donde poquito después de donde empieza la Biblia, está el primer libro de Samuel, después de Jueces. Y vamos al capítulo 3, por favor. Amén. Sí, capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Ya las tenemos? Ok. El tema de hoy, amados, la palabra y la visión en la iglesia. Vamos a leer esta parte de Samuel. No vamos a leer mucho, solamente vamos a leer este texto, este párrafo. Y vamos a ver la importancia que tiene la palabra. La palabra, no me refiero tanto a la Biblia, o sí, pero no al libro, sino vamos a ver qué tipo de palabra. Vamos a entender esta parte. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 3, desde el 1 voy a leerlo, y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Cómo era Samuel? ¿Cómo era? Joven, muy joven, muy joven. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, o sea, estaba dormido, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Qué increíble. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Quién llamó a Samuel? Jehová. Samuel era joven. 5. Y corriendo luego a Elí, Elí era el sacerdote en su tiempo, ¿verdad? El profeta en turno, ya grande, dice que ya estaba grande de edad, sus ojos estaban oscureciendo. Dice que cuando en el 4 Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y se volvió y se acostó. 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, ese joven, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, o sea, Samuel no había tenido una experiencia con Dios directa, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjense, bien importante, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, ¿verdad? Qué importante es esos, aquellos que vamos adelante de otros o aquellos que van adelante de mí, porque nos enseñan cómo son las cosas. Dice Elí, sacerdote, ya grande de edad, Samuel un joven, y dice Elí, es Dios el que está llamando, porque yo estoy experimentado en esto, es Dios. ¿Sabes qué? Continúa la lectura, ¿en qué versículo voy? Gracias, 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué increíble. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, o sea, no será perdonada, jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, o sea, no pudo dormir, solamente estaba acostado. Abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Era su mentor, era su maestro, era su autoridad. Llamaron pues Elí a Samuel, llamando a Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló
te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieras y si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. Qué difícil, ¿verdad? Sin embargo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Elí, Jehová es, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué pasó con Samuel? Creció, ¿verdad? Creció, dejó de ser joven. 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, o sea, desde un extremo hasta el otro extremo del país, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová, bueno, hasta ahí. Amados, pon un separador ahí porque no nos vamos a mover mucho. ¿Qué pasa? Hay cosas muy importantes en este párrafo. Dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Dice la Biblia que Dios no hablaba con frecuencia. Dice la Biblia que no había visión. O sea, no había una visión. No visión de hacia dónde ir, sino una visión, una revelación, algo sobrenatural. Como cuando algunos de ustedes han visto una visión de parte de Dios o algún sueño, no sé, y han visto algo que los estremece. Y entonces en este tiempo, amados, no había eso. Estaba muy mal el asunto. ¿Por qué? Porque los líderes de ese tiempo solamente se dedicaban a otras cosas y menos a buscar de Dios. Pero dice la Biblia que Elí buscaba de Dios. Pareciera. Gracias. Muy amable, gracias. Entonces, amados, eran tiempos, mira, son tiempos difíciles cuando Dios no te va guiando. Escúchame, por eso nos damos frentazos y frentazos y frentazos, porque no tenemos la guianza de Dios. Estamos perdiendo de todo, hasta dinero estamos perdiendo porque no estamos acostumbrados a la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos de mucho movimiento. Hay mucho movimiento, ya saben, hay mucho movimiento y nos estamos moviendo mucho por nuestras ideas. Fíjate, esto es importante. Te mueves por tus ideas, ¿verdad? Además que en redes hay una barbaridad de personas, de temas, de opiniones, de comentarios, de posturas necias, las cuales vamos adquiriendo y sin querer vamos adquiriendo esa parte de moverme por mis propias ideas o por las tendencias. Esto no nos va a servir como iglesia. Esto no sirve. Entonces yo entiendo que vivimos en tiempos de mucho movimiento y que no estamos acostumbrados a lo que deberíamos estar acostumbrados, ¿sí? Escúchame bien, debemos estar acostumbrados a movernos por la palabra revelada y por la visión, un cuadro, la visión en un momento sobrenatural, por la visión recibida. Deberíamos estar acostumbrados a eso. Yo les te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste una visión o un sueño de Dios? O una palabra realmente revelada por el Señor, ¿sí? Cada día está más escaso este estilo de vida cristiano. Esa es la verdad. Yo lo viví en su tiempo. Y lo viví y digo yo, bueno, ¿y ahora por qué no? ¿Por qué no lo voy a vivir? Yo no lo recibía, pero escuchaba y veía cómo gente lo recibía y éramos guiados por el Señor. Amados, lo que Dios quiere es guiar al pueblo. O sea, a veces pensamos que estamos caminando en Cristo y vamos bien, pero vamos caminando por nuestras propias ideas. Y por eso nos acostumbramos a como una mente medio aleada, ¿verdad? Una aleación entre tendencias, Biblia, comentarios y posturas. Eso es muy peligroso. Debemos de empezar a guiarnos por otras cosas que deben de existir en la iglesia. ¿Estás conmigo? Escúchame bien, este libro es mera información. Si este libro lo conocen varias religiones, de hecho muchas. De hecho hay gente que sabe bastante de este libro, pero no le es revelada la palabra de Dios. O sea, no es una verdad presente en sus vidas. O sea, lo leen y dicen, órale, yo sé de la Biblia, pero viven como si no supieran de la Biblia. ¿Por qué? Porque es información. Esto solamente es información, amados. Dice que la letra ¿qué?
mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces este libro, toda esta información revelada a través del Espíritu a tu vida, se convierte en la palabra de Dios. Este libro por sí mismo no es la palabra de Dios, es un libro más. Pero cuando este libro, el Espíritu Santo que habita en ti, el maestro que es el Espíritu Santo, Jesús dijo, les voy a enviar el Espíritu, el cual va a ser su maestro, el cual va a enseñarles todas las cosas, el cual les va a recordar todo lo que yo les dije, eso dijo Jesús, entonces se convierte en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Dile a tu vecino, ya ves, te dije, dile, ya ves, te dije que es un libro nada más. Punto 1. Vamos a desglosar todo esto, vamos a irnos no tan lento. Dice, el punto 1 dice, Dios da la palabra profética que nos direcciona. Vamos al texto que hoy leímos, ¿verdad? Dice la Biblia que en ese tiempo no había mucha palabra. El pueblo estaba viviendo mal, de hecho estaban a punto de perder lo más importante que tenían aquí, que era el arca de Dios, que simbolizaba la misma presencia de Dios. Estaban a unos poquitos días de perderla durante muchos años, de que ese objeto simbólico, ¿verdad?, diseñado por Dios y que simbolizaba la presencia de Dios. Por eso dice aquí que poquito antes de que la lámpara de Dios se apagara, se refería a eso, se refería al tabernáculo de Dios, al incensario, al arca de Dios, al candelabro, a esa parte tan importante. Estaban a punto de perderlo ya. ¿Por qué? Porque no había gente. Más adelante vamos a ver, no había gente de Dios. Entonces vamos a desglosar esto. Dios da la palabra profética que nos direcciona. En este tiempo no había palabra, por eso ya iban de mal en peor y estaban por perder lo más importante, y aparte que llegara una gran desgracia a sus vidas, porque no había palabra que los guiara, palabra revelada por Dios. Pero bueno, dice aquí en el 2:20, ¿sí estás ahí? No lo pierdan, por favor, este párrafo de la Biblia. Dice, y Elí bendijo, ¿estoy en qué? Perdón, segundo de Crónicas 2:20, ¿verdad? Pongan el separadorcito. 20:20. Gracias, qué bueno, eso que dice que estamos aquí. Segundo de Crónicas 20:20. Amén. ¿Sí estoy bien? Segundo de Crónicas 20:20. Un versículo muy sencillo, ¿verdad? Josafat, el gran rey de Israel, alguien que amaba a Dios, se levanta delante de una amenaza muy grande. Y dice así, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, o sea el ejército, Josafat, estando de pie, dijo, un cuadro muy imponente, el rey de pie. Cuando el rey se ponía de pie y hablaba, todo el mundo ponía atención. Y dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Creed a sus profetas y serán ¿qué? Prosperados. Entonces lo que nos prospera es la guianza de Dios a través de la palabra profética. La palabra profética nos direcciona. Esta es la profecía más segura del mundo. Es la palabra de Dios revelada. Cuando te es revelada es la palabra profética o el don de profecía. También aquí creemos en los dones espirituales. El don de profecía, cuando alguien que Dios le dio un don realmente de profecía y va y le da una palabra, ¿verdad? Juan Francisco, el Señor me habló, y me tendrá una pastilla a la hermanita, por favor. El Señor me habló, Juan Francisco, y me dijo y me hizo sentir para tu vida esto y esto. Aquí la palabra, el don de profecía es respetado. Amén. ¿Sí? No lo pasamos por juicio ni por rollos, respetamos los dones que Dios ha dado, de cualquier tipo de dones. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, la palabra profética direcciona al pueblo. Y Josafat todavía no recibía su respuesta de su gran problema que tenía, pero él se levantó en fe y dijo, escuchen a los profetas, crean en Dios y van a estar seguros, crean a los profetas que él ha levantado y van a ser prosperados. Entonces, si nos direcciona la palabra profética, la palabra de Dios ya está, es esta, la Biblia.
pero es tan diversa, escúchame bien, es muy diversa. Es un libro perfecto que no se contrapone en sí mismo, pero es muy diversa. Puedes encontrar, lo estamos viendo en el seminario, el arte de enseñar, ¿verdad que sí, hermanita Andy? Estamos viendo cómo podemos realizar y desarrollar un tema de tal forma que se entienda perfectamente, porque la Biblia es muy diversa, está llena de temas para ti, todos los que el hombre puede necesitar. Entonces, la palabra profética es aquella que recibe una revelación específica, y yo vengo y le digo a mi esposa, el Señor dice así, ¿verdad? Estuve leyendo y esta palabra es para ti. El Señor te dice que camines, que obedezcas, y Él te va a prosperar en lo que emprendas. Empréndelo sin temor, no tengas temor a lo que andan diciendo, emprende, camina, levanta, Él te va a prosperar, solamente obedece. ¿Están conmigo? Entonces es algo diferente, ¿verdad? Pero el asunto era específico, a lo mejor su asunto es otra cosa. Pero entonces, amados, la palabra de Dios ya está, pero es tan diversa que necesitamos una revelación específica, algo específico. Cuando yo creo la palabra que Dios me habla, fíjate bien, esa es la otra parte. Porque yo puedo llegar y decirle algo a Kevin, y él dice, órale, no, pues está bien. A lo mejor no le gustó lo que le dije, pero viene de parte de Dios, porque no todo es miel, no todo es miel. Y dice él, no, pues está bien, pero no la recibe. Entonces, no es la palabra de Dios recibida en mi persona se convierte en una verdad presente. Ya no es el libro, ya es una verdad presente que el Espíritu hace que dentro de mí esté ardiendo. Y lo traigo aquí y aquí. Y me incomoda un poco, pero pasan 4 días y lo traigo aquí y aquí. Sí, es que me dieron una palabra y pasaron 15 días y lo traigo aquí y aquí. ¿Están conmigo? Una verdad presente. Es una verdad presente, amados. Por eso la palabra profética nos direcciona. En el tiempo de Samuel no había esto. El pueblo decía, ¿para dónde le damos? ¿Para dónde le damos? Entonces se convierte en una verdad presente. Y aún te acuerdas tú de cuando se te dio una palabra directa y dirigida a tu vida en un momento difícil de tu vida, o en un momento a lo mejor de un proyecto que te causaba miedo. Decías tú, es que este proyecto es fuerte, y dice el Señor, dale, yo estoy contigo y no temas, yo te voy a afirmar en lo que estás por hacer. ¿Estás conmigo? Y aún te acuerdas de cuando alguien te habló y dices, oh, me acuerdo perfectamente cómo de repente, yo he recibido muchas. Y no crean que recibí en aquellos años. No, hasta la semana pasada he recibido palabras y digo yo gracias, y es lo que nos sostiene, amados. Entonces repite conmigo, cuando yo recibo y creo, la palabra se convierte en mi verdad presente. En mi verdad presente. Y no la sueltes, porque el enemigo es el anticristo. Esto quiere decir antipalabra. Cristo, el verbo de Dios hecho carne, la palabra encarnada. Y el anticristo es antipalabra, por eso te la va a querer robar, ¿verdad? Esos pájaros que llegan y se la tragan, se la tragó. Era la palabra de Dios. ¿Sí están conmigo? Esos espinos que crecieron y ahogaron la semilla, y la semilla se ponchó. Era la palabra de Dios. Aquel que se emociona y dice, oh, qué bien, hagámoslo todo, pero ya. Y empieza a crecer y así, y como hay poca raíz, la palabra se quemó. ¿Qué ha pasado con la palabra que Dios un día te dio? Tráela a tu memoria, a tu corazón. Amados, en tiempos de Samuel la palabra escaseaba, y por eso la gente iba de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y después de unos días pierden una guerra muy importante, se llevan el arca de Dios y es abatida la gloria de Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad? En ese momento mueren los hijos de Elí, como Dios lo dijo. Elí, al tener la noticia, como ya era grande de edad y dice que cayó hacia atrás cuando le dieron la noticia, tus hijos han muerto, la guerra se perdió. El arca, cuando mencionaron el arca fue llevada, en ese momento cayó de espaldas y se desnucó. Y se acabó todo. Solamente quedó una personita que ahí estaba. ¿Quién era? Samuel, el joven Samuel. Joven,
muy joven, muy chavo si quieres, pero cuando Dios está con él y la autoridad del Señor está con él y el don de Dios está con él y él dice sí a Dios, entonces ese muchachito o ese muchacho, quien quieras, se presenta y el Señor lo afirma y lo confirma. ¿Estás conmigo? Qué increíble es esto. No tienen que ser los más grandes de edad, pero vamos al punto 2. Fíjense bien. Entonces el uno fue que la palabra profética nos direcciona, pero ahora va otra cosa un poquito más allá. Dios da la visión gráfica, yo le puse este término de gráfica, que nos infunde seguridad. Visión es algo que se recibe, que tú ves. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo es más, vamos a Josué. Nada más vete poquito para atrás y vamos a Josué. Es un ejemplo muy práctico, no necesitamos explicar tanto sobre esto, pero fíjate bien, Josué 5:13. Josué 5:13. Cuando estés por ahí me dices amén, por favor. Excelente. Visión. Estoy hablando de una visión, de una revelación, de un cuadro gráfico que jamás había visto, que de repente lo vi, que de repente lo viví y se terminó. Por lo general esto no dura muchos minutos, dura muy poco, son segundos, tal vez un par de minutos, pero es real y es verdadero. 5:13 de Josué dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fíjense bien, esta es repite conmigo, visión. Vio una visión, no era una persona terrenal, era una visión. Vio que un varón que ¿qué? Con la espada desenvainada. Y cuando la espada está desenvainada es que va a haber confrontación. La Biblia nos da todos los símbolos para poder interpretar sueños o visiones. Confrontación. Entonces, como lo ve Josué, dice, o sea, lo vio y dice que alzó sus ojos y lo vio. Y entonces se acerca a él y le dice: ¿eres de los nuestros? ¿Estás conmigo? Dice aquí Josué, me encanta. Dice, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14. Y él respondiendo, el varón: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Una visión. Josué tuvo una visión, ¿verdad? El príncipe del ejército de Jehová. Josué estaba por entrar a Jericó. Josué estaba nervioso porque era la ciudad. Parece como que Dios, en vez de llevarlos de poquito a más, los metió a lo grande. Espérame, son las ciudades más difíciles, esa amurallada en toda el área. Se habla de Jericó, la gran ciudad. Los muros muy gruesos, vivía la gente sobre los muros, una ciudad amurallada, cerrada, bien cerrada. Y Josué decía: yo no sé, pero Dios dijo que la tomáramos. ¿Cómo va a ser? No sé. Dice Dios: marchen, pues vamos a marchar. Era un momento difícil. En ese momento donde el proyecto que tienes está delante de ti, sea ministerial, o sea, y de repente él ve al ángel y puedes imaginar cómo se sintió él, el aval que sintió él al decir: el príncipe del ejército de Jehová está aquí presente contigo. El príncipe del ejército de Jehová está presente contigo. Era Jesucristo, era Jesús. ¿Sabes que delante de tu situación, cuando dices tú: es que yo recibí una visión y vi como el Señor dijo: yo estoy contigo, estamos aquí, estamos listos, ¿qué hay que hacer? ¿Tienes proyecto? Estoy contigo. Entonces a Josué le dijo, pueden percibir la emoción que él sintió, aparte de que la presencia misma de Dios lo estremeció, de tal forma que se postra. Si hubiera sido un ángel no se hubiera postrado, se postró y dijo: estoy delante del príncipe de los ejércitos de Jehová. O sea que el Señor dice: no te preocupes, son gusanitos delante de ti, porque estoy yo aquí. ¿Están conmigo? Den un aplauso fuerte al Señor, por favor. Pero fuerte. Amados, una visión. ¿Alguien ha tenido alguna visión? ¿Alguien ha visto algo? Y se queda así como que: ¿qué vi?
Y si es la primera vez que lo ves o la segunda, necesitamos platicar. Necesitamos platicar. Y si lo has visto 2 o 3 veces y tienes miedo de contarlo, necesitamos platicar. Por favor. Amados, entonces la visión son revelaciones gráficas, son cuadros que yo veo, ¿sí? De un don que Dios le dio a alguien. No todos los vamos a ver tal vez, pero tal vez muchos de nosotros sí. También son sueños. Son sueños. ¿Has tenido un sueño que te estremece? ¿Has tenido un sueño que arde en tu corazón y dices tú, es que sabes que lo recuerdo todo? De hecho, desperté un poco estremecido por lo que vi, aunque fue agradable, pero veía ciertas cosas y me volví a dormir y soñé exactamente lo mismo o continuó el sueño. Miren, escúchenme esto lo que estoy diciéndoles, no sé si les ha pasado. Te duermes y continúa el sueño a partir de donde te quedaste y despiertas y dices tú, oh, y un poco estremecido, tomas un poco de agua, ya sabes, o a lo mejor fuiste al sanitario y traes el sueño aquí y te acuestas y continúa el sueño. Oh, ese sueño no es normal, ese sueño es sobrenatural. Ese sueño es de Dios, está dentro de tu corazón, te lo callaste, lo dejaste que solamente pasara y no, ese sueño tenía una interpretación, ese sueño era de Dios, ese sueño era una visión gráfica de algo que Dios te está mostrando, tal vez para animarte, tal vez para guiarte, tal vez para llevarte a direccionarte. Amados, entendamos, lo necesitamos en nuestra vida. ¿Están conmigo? Yo les podía platicar el sueño, les podía platicar todo el sueño completo, lo tengo aquí. Fue hace 15 días y he tenido varios. Entonces, repite conmigo, también son sueños. No importa lo que cenaste la noche anterior, hay sueños de Dios. Hay sueños que no son de Dios, ¿eh? O sea, los que son de Dios arden aquí adentro, aunque no sean sueños tan agradables, están ardiendo. Y dices tú, ¿qué es esto que soñé? ¿Qué es? Amados, entonces esos sueños, esas visiones nos dan la pauta, nos dan seguridad para caminar. De veras, después de que tú ves eso, dices tú, ¿sabes qué, Señor? A lo mejor alguien tuvo un sueño para ti, no fuiste tú mismo. ¿Sabe qué, hermana Chela? Yo soñé esto, soñé de usted esto y esto y esto. Y le digo a la hermana Chelita, y soñé también esto, fíjese. Y dice ella, oh, ¿sabes qué? Se confirma, coincide. Gracias, y se lleva mi sueño y se lo lleva bien abrazado y dice, eres tú, Señor, el que me estás hablando, estás aquí conmigo. ¿Estás conmigo? ¿No te emociona eso? Debe emocionarte o te está estremeciendo, no sé. Amados, Josué se llenó de ánimo. Josué se llenó de ánimo al ver que el príncipe del ejército de Jehová estaba allí, de su lado, presente. ¿Estás conmigo? Qué fácil fue después de esta visión, porque era realmente algo que era un momento donde Josué, no dice la Biblia, pero estaba estremecido, hombre. Tenía una sombra gigante, en el buen sentido, de su anterior líder. ¿Quién había sido su anterior líder? Moisés, el mayor profeta de Israel en sus tiempos. O sea, el que lo sacó de la tierra de Egipto, el que dividió el mar, el que hizo salir agua de la roca. Moisés, el Moisés. Y de repente sigues tú, Josué, y dice Josué, oh, estoy chiquito porque es muy grande, el paquete es grande. Todo el mundo piensa en Moisés. ¿Estás conmigo? Sí, amado. Entonces, yo creo que Josué sí se llenó de Dios y lo que quieras, pero esta visión fue básica para él. Esta visión a él le urgía, esta visión le dio la seguridad y dijo, ahora sí vamos, vámonos, ahora sí. ¿Están conmigo? Porque ojo, los que lideran deben ser inspiración para los demás. Desde lo que hacen, lo que dicen, cómo se comportan, deben ser inspiración. No se trata de ser el más campeón y de aguantártelas todas. Se trata de fortalecerte en Cristo y decir, Señor, hazme fuerte porque estoy siendo inspiración para otros. Porque aquí hay muchos líderes y el líder es inspiración para otros. Desde cómo te vistes hasta cómo te postas, te paras, te presentas. ¿Estás conmigo? Amados, entonces, ¿qué pasa? Vamos al 3. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Visión, palabra revelada, cosas
que vienen de Dios. Dios necesita, esto sí va a doler un poco, pero Dios necesita en quién depositar la palabra y la visión. Aquí ya va directo para ti. Dios está solicitando. Se solicitan personas que quieran recibir, aquí imagínense que está apuntando, revelación profética, palabra y visiones gráficas. ¿Sí? ¿Sí vieron cómo iban apareciendo? Y vamos a donde le dije que no se movieran a Samuel. No, espero que no se hayan movido, ¿verdad? ¿Sí? ¿No se movieron? Porque yo sí. Ok, a ver, aquí está. Ahora fíjense bien, ¿qué pasa? Dios necesita en quién depositar la palabra y la visión. Estamos leyendo hace rato que no había quién. Samuel estaba ahí como un joven y Jehová, en el 4 del 3 de primera de Samuel, Jehová llamó a Samuel, le respondió y él le respondió, heme aquí. Y corriendo llegó Elías y le dijo, heme aquí. Y ya saben la historia, fue 3 veces con Elí y le dijo, heme aquí, hasta que Elí le dijo, no, mira, cuando vuelvas a escuchar eso, di, heme aquí, Jehová, tu siervo escucha. Y entonces, qué importante los que van adelante de nosotros, ¿verdad? Que ya tienen experimentado cierta área, sí, cierto camino. Entonces, entonces Dios le habla a Samuel por primera vez. Repiten conmigo, por primera vez. Por primera vez. Y le dice no cualquier cosa. No lo animó, ni le dio una palabra profética que le animara, que iba a prosperar, que iba a ser grande profeta. No, le habló de su mentor, de su maestro. Y dice, ¿sabes qué? La primera palabra que te doy es esta. Oh, qué fuerte es. Tal vez Samuel era un novato, un joven. Todos empezamos en algún área. Aunque no seas joven, tal vez ya tienes cierta edad, pero empiezas en una área, entonces somos novatos. Pero, escúchame bien, era de los pocos que buscaban de Dios en ese tiempo. Eran pocos, no había muchos. Por eso Dios buscaba en quién depositar la palabra. Urge que yo quiero hablarle al pueblo, pero no encuentro a nadie. Yo quiero dar revelación para este pueblo, pero no encuentro a nadie. Este pueblo está caminando, ya va al hoyo. Tal persona se está derrumbando, pero no encuentro a quién decirle, con quién le mando el mensaje. Entonces encontramos a Samuel. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo? Porque no había depositarios en ese tiempo. No había en quien Dios depositara. Dile a tu vecino, ¿serás tú, amado? Dile, ¿serás tú? Como Judas dijo, ¿seré yo? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿En quién va a depositar Dios esos dones? ¿En quién va a depositar la palabra que la gente necesita? Samuel era un joven, pero buscaba a Dios. Ese era lo único que necesitaba Dios era alguien que lo buscara. Dios ponía en Samuel cada palabra profética y cada visión, y el pueblo comenzó a caminar bien. A partir de Samuel, el pueblo comenzó a caminar bien, y caminaba bien, y estaba en paz. Y sus enemigos eran derrotados en la guerra, porque Samuel era el profeta, oraba por el ejército y el ejército ganaba las guerras. ¿Estás conmigo? Hasta que el pueblo pasan muchos años. Samuel tiene ya 40, 50 años, 60 años, y después el pueblo dice, oiga, profeta, sí, tú oras por nosotros y creemos la palabra profética, las visiones que Dios te da, pues las creemos y nos ha guiado, pero nos gustaría tener un rey, como todas las naciones tienen un rey. Y dice Samuel, ok, déjenme orarle al Señor, ¿verdad? Samuel no estaba empachado de poder, ¿verdad? Porque a cualquiera le dan un poder, un carguito, sea en la chamba o en donde quiera, y se andan mareando, ¿verdad? Se suben en la punta del bolillo y ya dicen, no, aquí, a ver, ¿a qué? A ver, ¿ustedes qué? No. ¿Sí? No, Samuel dice, como quieran, vamos a orarlo, lo que diga Dios. Pero bueno, sigamos hablando de esto. Entonces Dios ponía en Samuel la palabra profética y la visión de lo que hablamos hace rato. Y entonces el pueblo caminaba estable. Amados, hay momentos en que personas de forma individual o como congregación, ¿sí? Hay momentos que urge
urge la palabra o la visión de parte de Dios. Urge. Yo pregunto, y Dios pregunta hoy, ¿en quién puedo depositarlo? Por eso les dije hace rato, a lo mejor has tenido algunos pininos, ¿verdad? O algunos inicios como Samuel. Samuel, ¿qué pasó, Eli? No, yo no te he hablado, vete a dormir. Samuel, mande. No sabía, era Dios. Por eso entonces, a lo mejor has tenido algunas pequeñas cosas, necesitamos platicar. Dios tiene que desarrollar los dones, Dios tiene que empezar a edificar a la iglesia a través de lo que Él mismo estableció. Necesitamos empezar a ser dirigidos de forma personal, familiar o congregacional por Dios mismo, no por las tendencias, no por lo que, es que vi en redes y esa palabra me animó, me superanimó. ¿Sabes que Dios podía darte una palabra directa que te va a superanimar? Directita. Y alguien está orando, Señor, háblame, yo necesito que me hables, yo te estoy necesitando tu guianza. Y el Señor dice, sí, pero ¿a quién le hablo? ¿En dónde la deposito? No tengo gente, quisiera mandarte a alguien. Es el tiempo que vivimos hoy, esa es la verdad. Pocos depositarios donde se pueda depositar la palabra y la visión, y entonces la palabra y la visión sean dadas y sea la iglesia edificada. ¿Están aquí? Yo sé que es confrontativa, pero es para ti y es para mí. 4. Punto 4. El llamado de la palabra y la visión es permanente. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios te ha dado un don, ¿sí? Cuando Dios te ha dado una virtud, cuando Dios te ha dado un ministerio, este es permanente. Este no te es quitado. Va a ser quitado hasta el final de tu vida. En ese momento desaparece. Por eso en el ministerio no hay jubilaciones. Alguien me dijo, oye, ¿y si yo ya? Un pastor una vez dijo, ¿sabes qué? Yo nada más voy a cumplir 65 años y yo ya me jubilo. Y yo le dije, ¿y dónde dice que hay jubilaciones en la Biblia? Porque éramos amigos, ¿verdad? Se empieza a reír. Digo, dime, ¿hay retiros? ¿Retiros voluntarios como en gobierno? Hay retiros voluntarios en tal dependencia para quien quiera retirarse y se le da su lana y va ahí. Yo les pregunto, ¿hay retiros en la Biblia? Retiros de, ya el don, Señor, ya vengo a regresarte el don, ya estuvo. Dice el Señor, ¿sabes qué? No recibo devoluciones de dones hasta que te mueras. Entonces ya volverán a mí. Dice el libro, toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de todas las luces. Así es que, lo siento, Dios ya te dio dones, Dios ya te dio virtudes, y como dice este punto, el llamado de la palabra y la visión es permanente. Entonces tal vez lo tenemos empolvado, tenemos puesto blister, ¿verdad? El blister está empacado tal vez, o tal vez lo usé un tiempo, pero algo pasó y lo guardé en el estante, allá en el armario del patio. Y dice el Señor, oye, ¿y el don que te di? ¿Te acuerdas? Oye, ¿y la virtud? ¿Te acuerdas que tú eras muy bueno para esto y esto? Sí, Señor, pero ya pasó mi tiempo. Eso lo he escuchado también muchas veces. Ya pasó mi tiempo, digo, por favor, ¿dónde dice que ya pasó tu tiempo? Si Dios está ardiendo en tu corazón en este momento, porque viviste en un tiempo, en algún don, en algo que Dios te dio, en el ministerio, me estoy enfocando en eso, entonces Dios dice, ¿qué pasó? Te di un talento, te di 5 talentos o te di 10 talentos. ¿Qué pasó? Todavía tienes chance. Todavía no llego yo a pedir cuentas. Todavía no llego y digo, 5 talentos, te multipliqué 5, Señor. Excelente. El viernes hablamos de una iglesia trabajadora, ¿verdad? Una iglesia que está enfocándose también adentro, no hacia afuera, hacia lo propio, hacia lo personal. Amados, entonces Samuel, escúchame bien, Samuel dice aquí que nunca dejó caer al piso, ¿sí? En el 3:19, esto me encanta a mí, 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Creció, de hecho se hizo viejo.
De hecho, murió de viejo y jamás dejó caer al piso ninguna de sus palabras. Esto quiere decir que más que Dios estuvo siempre con él, el don que Dios le dio, la profecía, la visión, la dirección para el pueblo, siempre estuvo con él, porque los dones de Dios son irrevocables. ¿Estás conmigo? Amado, dile a tu vecino, ¿y tú qué tienes? Dile, ¿qué tienes? ¿Qué hay? ¿Qué virtud? ¿Qué don? No, no me vean a mí, dice, allá atrás díganselo, no serían nada más nerviosamente. Solamente se ponen nerviosos. Nadie puede decir nada. Alguien te dijo nada, dile, no es cierto. A nadie Dios nos ha puesto como nada, por favor. Dios ha puesto en ti dones y virtudes espirituales permanentes. Nadie te las va a quitar. Si dejaste de trabajar, simplemente dejaste de trabajar, pero no se te va a quitar. Son tuyas y las necesitamos para el reino. Las necesitamos para extender el reino. Las necesitamos para manifestar el reino. Alguien dígale al Señor, sí, ponlo nuevamente sobre mí. Y Pablo dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de mis manos. Y en otra parte le dice a Timoteo, Timoteo, no dejes de trabajar en el don que se fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio, ¿verdad? Un grupo de personas. Amados, entonces los dones de Dios tenemos que sacarlos, avivarlos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿De quién depende que se avive el don? De mí, no es de Dios, mi amado. No, deja que va a venir un tiempo en el que el Señor nos agarre a todos. No, yo tengo que comenzar, eso es lo que dice la Biblia. Podemos y debemos de ir a más, a más, a más. Dios ya comenzó en nosotros. Simplemente quítale el polvo. Dile a tu vecino, desempólvale, hombre. Dile, límpiale, hazle un mantenimiento por ahí. Le un mantenimiento espiritual. Yo sé que esto nos incomoda un poco, pero nos emociona. Quítale el polvín, quítaselo. Dile, Señor, disculpa. Sí, andaba bien engañadote por el enemigo, que me dijo, ya, hombre, tranquilo, ya tienes más de 50. ¿Sí? Como el pastor que le dijo al otro pastor, ¿cómo andas? Ya tengo 100. Oh, ¿ya tienes 100? Bien, bien. ¿Y tú? No, yo ya traigo 200. Oh, qué bien te ha ido. Pero 200 de colesterol, amigo, y de... ¿Cómo ven? ¿El ministerio sube los niveles o no? Ok, regresemos. Amados, podemos y debemos de ir a más. Te necesitan allá afuera. Aquí adentro también, pero allá afuera te necesitan. Terminemos con esto. Punto 5. La iglesia debe caminar en la palabra y la visión. Debemos caminar en eso. Volvamos un poquito. Ya pueden moverse de Samuel. Vamos a leer nuestro último texto en Corintios. Primera de Corintios 12. ¿Están aquí? Amén. Y saben que váyanse preparando porque ahorita vamos a orar. Que el Señor nos habilite, ¿verdad? Nos habilite en lo que son los dones. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 12, 8. Dice así, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Están conmigo? Amados, y nada más darle la vuelta a la hoja, y en el 14:12 dice así: así también ustedes, pues, que anheláis, que desean dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Yo no sé si los deseas. Si alguien algún día, a través de sus dones,
te dio el empujón, te catapultó Dios a través de la persona. Pero lo que la Biblia nos dice es que la iglesia debe de caminar en la visión. Hay gente con sabiduría aquí y ni cuenta se ha dado que Dios le ha dado un don de sabiduría. Sí, y esa palabra de sabiduría nos va en consejería, nos va a direccionar. Si somos humildes y mansos como Jesús. Alguien le dio la palabra de ciencia. ¿Sí están conmigo? Ahí dice perfectamente. Dice palabra de sabiduría, ¿sí? Palabra de ciencia, ¿sí? Es el saber de forma sobrenatural lo que está sucediendo. Y entonces yo empiezo a hablarte y entonces tú empiezas a recibir y dices, es que esto es lo que está pasando conmigo. Y entonces empieza la persona a ser edificada y a ser impulsada. Dice, o fe, el don de fe. Esas personas que oran y suceden las cosas. Suceden, es un don de fe. Es algo especial. No es la fe natural que manejas, el don de fe. A lo mejor lo tienes. Yo solamente voy a estar platicando contigo. Dice don de sanidad por el mismo Espíritu. A lo mejor tú oras por las personas y sanan las personas. Yo con alguien he hablado de esta iglesia y le dije, es que tú tienes el don de sanidad. Procúralo, revoluciónalo. Yo he visto que siento cuando es tu oración y las personas sanan. Amados, puede ser el don de hacer milagros. ¿Están conmigo? Suceden las cosas. Lo que no era posible sucedió por la oración de alguien. A otro profecía. ¿Sabes qué, Martín? El Señor te dice esto. Fuera de las emociones, sino desde el espíritu. Dice aquí, discernimiento de espíritus. Qué importante es esto para que la iglesia camine sanita, ¿verdad? Diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Alguien habla en lenguas, es un don espiritual. Y dice aquí el que sigue, interpretación de lenguas. Como hace rato el Señor nos hablaba y nos decía perfectamente, así te dice el Señor, resiste. Yo te voy a dar la victoria. Yo estoy contigo y te voy a dar la victoria. Cuando Dios te dé la victoria sobre aquello y que resistas, como lo escuchamos hace rato, entonces esa es una palabra de interpretación de lenguas. ¿Estás conmigo? O tal vez es el don de profecía, no sé. Lo que sí es que esto no debes. Suena hasta medio raro hablar de esto por los tiempos que vivimos. Suena hasta raro decir, yo puedo. Así como que estas cosas. Porque hemos crecido dentro de la maleza de este mundo caído y nos alcanzamos a asomar un poco. Estamos muy saturados. Escúchenme bien, amados. Entonces, esta tal vez es la palabra, sí, y la visión, sí. O sea, no sé, tal vez escasee entre nosotros. Por lo que les decía hace rato, por la distracción, por la revolución, la distracción, por el movimiento, por lo que quieras. Pero reaccionemos. La iglesia te necesita. Necesitamos manifestar el reino de Dios en la tierra. Aquí en la tierra, aquí. En este mundo caído, sí, aquí en este mundo caído. Jesús vino y lo estableció. Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? ¿Están conmigo? Pero alguien debería de extenderlo. Y después de extenderlo, alguien va a necesitar manifestarlo. Dones espirituales, ministerios, virtudes, trabajo para la iglesia, para que la gente pueda ser sana, para que la gente pueda ser libre, para que la gente pueda ser edificada, para que la gente crezca y después esa gente que ya fue edificada, sana y que está creciendo, pueda llevar a otros a la sanidad, a la edificación, al crecimiento y después esos a otros y a otros y a otros y a otros. Esa fue la historia de 2000 años. Eso es lo que ha pasado en ti, mi hermano. Algunos ya murieron. Yo conozco a algunos que murieron y me dejaron mucha información, me dejaron mucha palabra, me dejaron mucha formación. ¿Estás conmigo? Y tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Estos dones espirituales y todo lo que Dios nos ha dado parece. ¿Y saben qué? Les voy a decir una cosa, en buen plan. A mí me da celillo, no me molesta. Redes está llena de un menú, de una diversidad que la mayor cosas que yo de por ahí aparecen y leo no sirve.
No sirve, es como vivir tu vida comiendo papas, chetos y doritos todos los días con una coca o con un refresco. Así lo veo. Te llena, te quita el hambre, pero ahí pasó nada más. No nutre, no edifica, no está llevando a ningún lado. Es más, a la larga ya vas a tener que ir con el médico porque estás todo confundido. Ah, pero primero te pusiste a alegar con quien te decía no comas esos chetos. No, pues si llenan, es más, ahí lee la ficha de dietética, dice que sí tiene proteínas. Tú ni sabes de proteínas ni de grasas. Moy sí sabe, él está estudiando nutrición. Pero yo tampoco digo, vale, mira, dice aquí que es grasas saturadas. Pues sí me hace falta más grasita, pues entrale. Amados, la iglesia ha crecido alimentada de cosas en el internet y muchos ya están y se congregan, dicen, no, yo aquí en mi casa veo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que un aparato electrónico es una iglesia? Si se va la luz, ¿qué? ¿Se ponchó la iglesia? Amados, Jesús estableció una iglesia viva, de donde sale toda la información que a ti te va a servir, una iglesia viva, aunque nosotros también transmitimos, si alguien nos escucha, tampoco es la iglesia. Los que dicen, yo aquí te veo el viernes, yo no voy al culto, aquí lo veo, o lo veo mañana en la mañana, o más tarde con un buen café, eso no es iglesia. No nos equivoquemos. Todas las predicaciones y cosas que tú ves ahí, algunas serán buenas, la mayoría no te sirve. No te va a servir. Lo que te va a servir es la vida real, lo palpable, lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es. ¿Qué? Habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Es como qué? Es como el rocío que baja sobre el monte Hermón, es como el aceite de la unción con la que era ungido Aarón, que bajaba desde aquí sus barbas, sus vestidos y era completamente cubierto. Y termina, estamos diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde lo envía? ¿A dónde? A donde están los hermanos juntos en armonía. ¿A poco te vas a poner a dar vueltas alrededor de la televisión como te pusiste a dar vueltas hace rato en la alabanza? Ponla en medio, papá, ponla en medio, porque ahí sí podemos girar alrededor de la tele. No. Dile a tu vecino, deja de comer chatarra, por favor, dile. Ahora dile algo más difícil. Dile algo más difícil, es más, y se lo van a contestar. Dile, porque yo sé que ya el Espíritu te habló y hay síntomas, hay rasgos. Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu virtud? Dile, te espero, no me voy a mover. Alguien ayude a May porque está solita. Pregunte, ¿cuál es tu virtud? Sí, acérquense a alguien. Es tiempo libre. A Elia, por favor. Oni, pregúntale a Elia. De aquí tenemos que salir enterados de quiénes somos. O de qué hay. Yo espero que después de esto alguien se acerque y platique conmigo, como se lo dije hace rato. Amados, terminamos. La iglesia, sigan platicando, si no hay problema, continúen, adelante. La iglesia debe tener su propia palabra y su propia visión. La congregación debe tener su propia palabra y su propia visión. Las visiones y las palabras dadas a otros no te sirven. Son sabritas. Lo que te sirve a ti es la palabra generada dentro de tu congregación, ¿sí? Y la visión generada dentro de tu congregación. Entonces tenemos que no ser autosuficientes. No hablo de eso. Hablo de que tenemos que generar nuestra propia dirección.
que generar nuestra propia edificación y ver quién está necesitado de la palabra profética y de la visión. Porque ¿sabes qué? Cada palabra profética y cada visión están vigentes para cada tiempo. Para cada tiempo. Alguien me mandó un video, me dice, mira, esto me edificó. Y yo no le quise decir nada, pero ese video tiene como 15 años, menos como 10 años. Dije, pues está muy recalentado. Yo estaba congelado y después lo sacaron, lo calentaron y cómetelo. Le sirvió, lo respeto. Pero eso no es una palabra vigente. La palabra es vigente, es la de hoy, es la de esta semana, es la que tú recibiste, la de tu lectura, la de tu visión. Esa es la palabra que nos está sirviendo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un reto delante, ¿qué vamos a hacer? Y emociónate, porque aquí dice Pablo que el Espíritu da los dones como Él quiere y los reparte. Solamente necesitamos, el Espíritu necesita receptores, depositarios, en donde llegue y deposite. Llegue y deposite. Si aquí hay alguno, yo sé que hay más de uno, vamos a ponernos de pie todo mundo y ese uno, dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Tal vez hoy hablamos mucho de ministerio, pero es tan necesario, porque de esto parten otras cosas, de proyectos. Todo el mundo póngase de pie y piense en esto. Y ese diablo mentiroso que de repente te dijo, tú ya, hombre, ya pasaste. Repréndanlo y echen para afuera toda palabra que no viene del Espíritu. Antes de orar, piensa unos segundos. Señor, nadie llegamos a tu reino desnudos. Tú nos llamaste y diste dones y diste ministerios cuando venimos a Cristo. Hoy te suplicamos, Rey, llévanos a más. Que esta congregación y muchas caminen por la palabra vigente, la del tiempo. Danos sueños que nos inquieten y que nos guíen. Pon tus manos al frente. Dile, no quiero caminar solamente por inercia cristiana. Quiero caminar porque tú me estás guiando. Por eso el temor se presenta y ese temor de repente se hace fuerte ahí. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la palabra vigente. Bendito es tu nombre, Señor. Aquí estamos, Rey. Extiende tu cetro sobre nuestras vidas. Y todo prejuicio, Padre, quítalo, porque somos seres humanos. Cualquier cosa que haya mutilado nuestro trabajo, para aquellos que ya estaban trabajando, tráelo a nuestra memoria y lo renunciamos en el nombre de Jesús. Es tiempo, Rey, es tiempo. Es tiempo. Oh, es tiempo, Señor. En tu manifestación, ven Espíritu, en tu manifestación. Dile, manifiéstate sobre mí. Oh, manifiéstate. Oh, sobre mí. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Oh, de Dios, de
Gracias por asistir a la reunión. Te esperamos la próxima semana. Conecta con nosotros. Viernes 8:30 de la noche. Y domingos 11 de la mañana. Fuente de vida. Un lugar para tu familia.